buenos días, buenas tardes a todos, o buenas noches. El tema de hoy es adicciones, es el último de psiquiatría. Mi nombre es Santiago Cabrera, del Instituto Nacional de Salud Mental Delgado Noguchi. En las adicciones hay que enfocarnos básicamente en los más prevalentes y los que pueden preguntar. Y de estos, el de más consumo, el que siempre van a preguntar es sobre el alcoholismo. El alcohol, metanol, es un depresor del sistema nervioso central. ¿Cómo actúa? Modula de forma alostérica y positiva el receptor GABA. Es decir, se une al receptor y va a facilitar la acción de otros neurotransmisores, principalmente GABA. Al hacerlo así, al unirse otras sustancias similares, como por ejemplo en las benzodiazepinas, que tienen su propio sitio en el receptor GABA-A, va a haber una potenciación de la inhibición GABAérgica. Eso quiere decir va a aumentar la depresión del sistema nervioso central, el alcohol. Lo que hay que saber con el alcohol son los síndromes, y dentro de esos hay los agudos y los crónicos. Vamos a empezar con los agudos. Todos los conocemos, todos alguna vez hemos estado en una situación donde hay gente que esté ebria. Vamos a poner como ejemplo hoy día a Dr. Tebeo. Todos lo han visto en la televisión, en estado de ebriedad. Los primeros síntomas de la intoxicación tienen que ver con desinhibición, euforia. Estos se ven ya desde concentraciones menos a los 0.5 gramos por litro. A partir de los 0.5 ya va a haber alteraciones del sistema nervioso como disartria, ataxia y pérdida de reflejos. ¿Por qué 0.5 o por qué estamos haciendo énfasis en el 0.5? Porque es el límite que actualmente se pone para poder conducir, ¿cierto? Más de 0.5 ya da positivo en el alcoholímetro. Quieren disminuirlo, es cierto, hay países, si no me equivoco, Chile, que lo tienen cero, pero 0.5 es lo, digamos, más utilizado como límite. Hay que mencionar eso y hacer énfasis porque la primera causa de muerte en la persona joven es accidente. Y buena parte de esos accidentes son por tránsito, son por alcohol. Otros síntomas: irritabilidad, diuresis por inhibición de la hormona antidiurética. Y luego, cuando ya va progresando la intoxicación alcohólica, ya se llega a lo que se llama la segunda fase, que se caracteriza por sedación. O sea, si inicialmente la inhibición hace que la persona pierda el control de una forma alegre, o sea, que la persona se pone alegrona, medio entrador, ve a las chicas que usualmente no les hablaba, va, las saca a bailar, hace más chistes, ríe, etc. Y en la segunda parte empieza a deprimirse, a echarse, a dormirse. Y luego vienen complicaciones más severas: hipotermia, hipoglicemia por la inhibición de la glicogenólisis hepática y riesgo de muerte por depresión respiratoria. Más de 4 gramos por litro, hay un error, ya es una concentración potencialmente mortal. Intoxicación aguda. Ahora, existe también la intoxicación idiosincrásica, que esta de acá tiene que ver con personas que se emborrachan con concentraciones muy pequeñas de alcohol, ¿ya? Y eso de acá puede ocurrir. Otro síndrome del uso agudo es la amnesia lacunar, ¿ya? Conocida también como el blackout, o como en español de acá, el borrar cassette, ¿no? Puede verse, como hemos visto, en varios tipos de cuadros: la intoxicación normal, también de la intoxicación idiosincrásica, pero su característica principal es alteración de la memoria, ¿ya? La persona al día siguiente no recuerda nada de lo que ocurrió.
frecuentemente visto en personas que usan alcohol y benzodiazepinas al mismo tiempo. Por ejemplo, los que son pepeados, ¿no? Uno va a ver a la persona que ha sido pepeada. La sustancia que se usa para pepear es usualmente diazepam. No se acuerda de absolutamente nada de lo que pasó la noche anterior, desde que, no sé, se encuentra tal chica y le saca a bailar o le invita un trago a tal o cual chica. Que en este caso vendría a ser la pepera, ¿no? Uh-huh. El uso crónico de alcohol tiene otros cuadros, ¿ya? Que es importante conocerlos. Vamos a empezar con las alteraciones neurológicas. Entre estas destacan el tremor, que es un tremor fino, y la neuropatía periférica. Se dice que la neuropatía periférica en el varón tiene como principal causa el alcohol. ¿Pueden poner casos clínicos? Esto sí. Suelen poner casos clínicos, por ejemplo, de hematoma subdural en alcohólico. ¿Por qué? Obviamente por trauma, pues el alcohólico en las fases de la euforia, por ejemplo, puede trompearse, puede hacer cosas peligrosas, no solo conducir, caminar y caerse, eso es algo que se ve con mucha frecuencia. Y la clínica del hematoma subdural la van a revisar también en neuro, es característicamente de alteraciones de la conciencia subagudas, ¿ya? A diferencia del epidural. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Potencialmente mortal? Potencialmente mortal. Uh-huh. Hay dos síndromes importantes que tienen que ver con el alcohol. Y los dos están relacionados al déficit de tiamina o la vitamina B1. El primero es la famosa encefalopatía de Wernicke, que tiene una triada pues, característica que todos deben conocer. Confusión, es decir, alteraciones cognitivas agudas, desorientación por ejemplo, oculoparesia y ataxia. Esa triada sugiere pérdida de las reservas de tiamina, usualmente por inanición. No hay que olvidar que un signo de consumo nocivo para la salud de alcohol, o sea, de consumo patológico de alcohol, es que la mayor cantidad de calorías que ingiere el alcohólico provienen del trago. Entonces esta persona se va a desnutrir, ¿ya? Y por ahí va a venir alguna de las avitaminosis. La de Wernicke es la principal. Tiene también otros factores. El tratamiento es con vitamina B1, con reposición de tiamina, parte de la mayoría de protocolos de manejo, por el buen pronóstico que tiene. Entonces, al Wernicke la persona puede mejorar, ¿ya? Por favor, eso lo he resaltado ahí. La tiamina se da antes del uso de suero glicosado. El uso de suero glicosado se debe dar porque hemos hablado que estas personas suelen estar en inanición, pero antes de darle el suero glicosado tiene que ponerse una dosis de tiamina. ¿Por qué? La tiamina es un cofactor para la absorción, para el metabolismo de glucosa. Entonces, al dar la glucosa inicialmente, hacer un cofactor para su metabolismo, los niveles de tiamina pueden disminuir más de forma brusca y llevar a la fase irreversible del cuadro, que es conocida como la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, antes psicosis de Korsakoff. La psicosis de Korsakoff, psicosis entre comillas porque es el nombre clásico, es el grado extremo de déficit de tiamina, el grado extremo, y está compuesto por otra triada. Ya no hay solo confusión, sino también demencia, definido como un cambio cognitivo progresivo e irreversible. La psicosis de Korsakoff es irreversible, a diferencia del Wernicke. Confabulación. Es un fenómeno clásico en el cual hay una alteración de la memoria que es reemplazada, o sea, un hueco en la memoria que es reemplazado por algo que el paciente se inventa. Por ejemplo, señora, hoy día ¿qué desayunó?
Ah, huevos revueltos. Señora, ¿de dónde viene? Ah, hoy salí a ver a mi hijo. Ambas cosas son falsas, la persona estaba en un asilo y saben que comió, pero al darse cuenta del vacío que tienen en esa parte de la memoria, porque usualmente es de cosas puntuales del mismo día, entonces van a producir o van a inventar algo para reemplazarlo. Confabulación, clásico de esto. ¿Ya? Si ponen un caso clínico de Korsakoff, va a ir con confabulación. Entonces hay que conocer el síntoma. Atrofia mamilar. Eh, el daño irreversible se puede ver también en neuroimágenes como atrofia de los cuerpos mamilares. El tratamiento, tiamina a dosis altas, 50% no se va a recuperar. Una parte se puede recuperar un poco, ¿ya? Pero tiene en general mal pronóstico. Bien, esa es la psicosis de Korsakoff. Otras complicaciones del alcohol, ¿ya? Hay que conocerlas. La alucinosis alcohólica. Como regla memotécnica, hay que recordar que la alucinosis es como decir alucino, sí. ¿A qué me refiero? Son fenómenos muy similares a la alucinación, pero con conciencia de irrealidad. Eso quiere decir que si en la alucinación, por ejemplo, del esquizofrénico, uno dice, doctor, yo estoy escuchando al diablo, pero el diablo dice, no, sí, yo lo escucho, el diablo me está hablando tal cosa, o estoy viendo fantasma una y otra vez, que vienen a buscarme. Acá, la persona va a tener una pseudopercepción muy desagradable, pero va a saber que es producto de su mente, ¿ya? Doctor, yo paso y veo gente que me está apareciendo, pero yo sé que no existe. Yo escucho unas voces que me dicen que mi esposa me es infiel, pero yo sé que no existen. Yo sé que es un problema que está en mi cabeza, que estoy sintiendo esto. Muy desagradable. Y se ve usualmente en consumo crónico, dosis elevadas, y a veces también en abstinencia, ¿eh? Pero usualmente consumo crónico. Tratamiento antipsicóticos, ¿ya? Pronóstico regular, más o menos bueno, a veces malo. Alucinosis, alucinaciones con conciencia de irrealidad. El otro cuadro o complicación, ese sí severo, es la abstinencia alcohólica. El pico es después de alrededor de 12 horas, ¿ya? Se agrava conforme van pasando los días, un día, 2 días, 3 días, va peor. La clínica es con activación autonómica. Hay que recordar lo siguiente. Las sustancias que son depresores del sistema nervioso central van a dar como cuadro de abstinencia activación autonómica. ¿Por qué? Si uno se pone a pensar es obvio, ¿no? Si una sustancia está deprimiendo el balance entre activación e inhibición en el organismo, entonces al retirarla bruscamente, como compensación, para que el cuerpo siga, entre comillas, funcionando con el mismo equilibrio, va a haber una hiperactivación. Lo mismo ocurre con las estimulantes del sistema nervioso central, que vamos a ver a continuación. Entonces, en la abstinencia alcohólica va a haber tremor, palpitaciones, hipertensión, va a haber también hiperactivación del sistema nervioso central, lo cual puede llevar a convulsiones, ¿ya? Que es un riesgo que ocurre en la abstinencia alcohólica. El extremo de la abstinencia alcohólica es el delirium tremens. En el delirium tremens se va a ver delirio, como el nombre lo dice, alteración de la conciencia y síntomas psicóticos, ¿ya? Como el logo de la cerveza Delirium Tremens, que conocemos, la ven, que tiene alto contenido de alcohol, etc. La persona va a ver, por ejemplo, elefantes rosados, pero de forma clásica va a haber formicación. Ojo, ojo, con M, formicación.
se refiere a la visualización de insectos recorriendo el cuerpo, ¿ya? También a la sensación de sentirlos o las alucinaciones táctiles, ¿ya? La fornicación es clásico del delirium tremens. Si pone un caso clínico puede estar ahí. Pero también puede ser otro tipo de pseudopercepción, escuchar voces, ver que a uno le hablan, etc. El tratamiento, ojo, es con benzodiazepinas. ¿Por qué ojo? Porque en las emergencias usualmente llegan esos pacientes, pues. Y como ven que está agitado y escuchando voces, etc., dicen, ya sé, voy a ponerle un antipsicótico. Lo querían muchas personas, ¿no? Pero ustedes, que ya saben esto, van a tener que usar una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque el antipsicótico tiene como efecto adverso disminuir el umbral convulsivo. Casi todos los antipsicóticos, en especial clorpromazina, no hay que usarlo nunca. Entonces, al disminuir el umbral convulsivo, puede haber convulsiones, pues es una de las complicaciones, ya las conocemos. Aparte, por lo inefectivo. La dosis de benzodiazepinas es usualmente alta, muy alta. Por la falla hepática, sí, también. Sí. Por lo severo del cuadro, también. El pronóstico sin tratamiento es muy malo, ¿ya? Alta mortalidad, pero con el tratamiento que es simple, solo hay que tener diazepam a la mano, mejora. Delirium tremens requiere hospitalización. Convulsiones en abstinencia, sí, diría que también requieren hospitalización. ¿Pueden preguntar eso? Sí. Como caso clínico, también. Hay que recordar las características del delirium tremens. Otras complicaciones que hay que conocer del alcohol van a ir también en varios niveles, ¿ya? He tratado de hacer un resumen antojadizo porque hay más complicaciones. Y como se van a dar cuenta, muchas tienen que ver con el daño hepático, ¿ya? Vamos a empezar con el sistema gastrointestinal, hablando justo del daño hepático, la hepatitis aguda. La hepatitis aguda alcohólica tiene como signo de laboratorio clásico el coeficiente TGO-TGP mayor a 2, ¿ya? Eso hay que conocerlo. Las complicaciones crónicas tienen que ver obviamente con la cirrosis, que en muchas series de la estadística mundial es primera causa de cirrosis. Pero acá, hasta donde sé, es más bien la infección por virus de la hepatitis B. Preguntarán esto, podría ser, mejor hay que revisarlo cuando lleven en gastro. Otras alteraciones que se ven es el GGT elevado, un marcador bastante sensible también para diagnóstico de uso patológico de alcohol, ¿ya? Y algunas otras alteraciones como por ejemplo aumento de los triglicéridos se pueden ver en la hepatitis alcohólica, ¿ya? Sí, podría ser por ahí. Alteraciones hematológicas. Anemia con aumento de volumen corporal medio, como la cirrosis, se puede ver ahí el signo también de uso crónico de alcohol. Endocrinológicas, hipotiroidismo, atrofia testicular, también por falla hepática, aumento de los niveles de las hormonas femeninas, de los estrógenos. Y en el campo de la obstetricia, el síndrome alcohólico fetal, cuya clínica van a ver en neonatología. ¿Pueden preguntar de esto? Sí, pueden preguntar de esto. Bien, ahora vamos a ir con otra sustancia. Estos de acá son los opiáceos. El término, ¿ya? Existen los opiáceos que son sustancias, digamos, orgánicas, similares al opio, ¿ya? Y están los opioides, que vendrían a ser las sustancias sintéticas, ¿ya? De forma general, vamos a hablar de los opiáceos. ¿Qué hacen estas sustancias en el cerebro? Es también un depresor del sistema nervioso central, pero a diferencia de el alcohol que actúa sobre GABA, esos tienen sus receptores específicos, ¿ya? ¿Y qué hacen ahí? Liberan las muy conocidas endorfinas, que son opiáceos endógenos, pues, ¿no? O sea, es la morfina, la heroína que tenemos en el cerebro. Los síndromes asociados
son los de intoxicación y abstinencia. ¿Eh? En intoxicación hay que conocer que es clínica de depresión, signo clásico, la miosis, ¿ya? Y el tratamiento, en especial para la intoxicación aguda severa, que puede ir con depresión del sistema nervioso y del sistema respiratorio, es la naloxona, que es el antagonista por excelencia de los opiáceos. ¿Ya? Hablando de los antagonistas de los opiáceos, otro antagonista importante es la naltrexona, que es tratamiento de elección para el alcoholismo. Hay que recordarlo, esto podrían preguntar. ¿Ya? En abstinencia, el síndrome clásico de la abstinencia en opiáceos tiene una clínica pseudogripal, parece que la gripe. Clínica 7 a 10 días, curso de 7 a 10 días, y con malestar general, rinorrea y dolores musculares. ¿Ya? Un ejemplo pueden verlo en la película Trainspotting, que están ahí todos los síntomas. Náuseas y vómitos también son frecuentes. Y podrían ponerlo como caso clínico. Ahora, preguntarán de esto aquí en Perú. Difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos pues heroína. No, están llegando, pero en cantidades muy pocas. Se puede ver más adicción en pacientes que han estado usando, por ejemplo, morfina o meperidina en tratamientos para el dolor, ¿ya? Que pueden hacer algo de esa clínica, pero no se ve mucho, no es como en los Estados Unidos o en España que hay clínicas de, digamos, adicción a eso, etcétera. Otros tratamientos que podrían mencionar, bueno, hemos hablado que la intoxicación aguda para prevenir la depresión se usa la naloxona, que es un antagonista, pero a veces también hay que usar una reposición o un símil. ¿Cómo vendría a ser la metadona? ¿Ya? ¿Podrían preguntar sobre esto? Quizá. De lo que sí definitivamente podrían y van a preguntar es sobre la cocaína. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Cómo así? Inhibe la recaptación de monoaminas, como por ejemplo la dopamina. No se confundan, no tiene que ver con la inhibición de la captación, por ejemplo, de serotonina como los antidepresivos, ¿ya? Se actúa por otra vía. Similar en cierto modo, por ejemplo, a las anfetaminas, ¿ya? Que es el otro psicoestimulante del que se puede preguntar. Entonces es un estimulante, a diferencia de los otros. Los cuadros los vamos a conocer por intoxicación aguda y abstinencia, como los anteriores. En la intoxicación aguda va a haber clínica de activación autonómica, ¿ya? Porque es un estimulante. Taquicardia, hipertensión, vasoconstricción, que es clave acá porque es asociado a infartos del miocardio, infarto cerebral y el aumento de la presión a hemorragia cerebral. Muchos artistas han muerto de esto, pues. Por ejemplo, Gustavo Cerati, ¿no? Que murió, parece que de un ACV hemorrágico en intoxicación. Muchos otros más, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen un pésimo sistema de tratamiento de las adicciones. Todos los meses se muere un artista. Justo por esto. Justo por esto. Otros síntomas de la intoxicación psíquicos, por ejemplo, son alteraciones de pensamiento, delusiones de persecución, clásicamente. Doctor, estaba fumando y de pronto vi que venía mi mamá y me fui corriendo, pero no era mi mamá, era una señora de la calle y yo pensé que era ella. O que me está haciendo la policía. Rigidez, que es lo que le llama ponerse duro, en especial con la pasta. También puede verse. Y otros más. Estas alteraciones del pensamiento, el delirio de persecución, es conocido también como la noica o la paranoica. Intoxicación agudo o crónico. En abstinencia,
lo que se ve son síntomas psíquicos intensos principalmente. Hemos hablado que la abstinencia de los depresores del sistema nervioso central es con activación, ¿no? O sea, lo contrario. Acá es con inhibición. Una sensación de disforia, o sea, de incomodidad intensa, depresión y hipotensión a veces también, y craving intenso. ¿Qué es el craving? Es el ansia de consumo. La persona está con muchas ansias de consumir. Una sustancia muy adictiva es la pasta básica de cocaína. No hay en otros lados, por eso es que van a encontrar poco en la literatura española o Estados Unidos, solo en los países productores. ¿Por qué? Porque, bueno, se hace a raíz de un proceso complejo en los sitios de producción, con los residuos de la producción. Hay en Perú, Bolivia, Colombia, ¿no? Y esta es más adictiva que la inhalada, ¿ya? El clorhidrato de cocaína se inhala, la pasta básica de cocaína se fuma. La pasta básica es muy adictiva. Un símil de la pasta básica de cocaína, el crack, que eso sí, sí van a poder ver en otros lados. ¿De qué pueden preguntar acá? Podrían preguntar sobre pasta, podría ser, hay poco escrito, pero es un problema de salud pública, ¿ya? No olviden que somos principal productor, ¿ya? Y no se exporta pasta como si se exporta clorhidrato. El tratamiento inespecífico, ¿eh? Inespecífico. Tratamiento para cocaína. Bien. La cannabis. La marihuana, la droga ilegal más consumida, legalizada en muchos países, aquí en Sudamérica, en Uruguay, por ejemplo. La farmacodinámica tiene su propio receptor. Increíble, ¿no? Es como si en su infinita sabiduría Dios hubiera querido que alguien pues use esa sustancia de vez en cuando, porque tiene unos receptores para esto. Los receptores endocannabinoides. Mentira, también hay endocannabinoides en el cuerpo para lo cual están hechos estos receptores. La acción que tienen es importante para conocer los síntomas, pero también para colegir las propiedades médicas que vamos a ver. Lo primero es para empezar, el cannabis no es ni depresor ni estimulante, sino las dos cosas, ¿ya? Produce un estado de relajación, de tranquilidad, de sosiego, pero también una estimulación de la percepción. Entonces, al fumarla, porque esto de acá se fuma, aunque también puede comerse, por ejemplo, en brownies y otras cosas, al fumar la marihuana uno siente relajo, a veces empiezan a reírse de cualquier cosa, lo que le llaman la reilona, y a la vez puede haber alteración en la percepción de los colores o de las formas, más lejos, más cerca, o que capturen detalles del panorama. Estimulan la producción intelectual, ya eso le llaman la pensadora, o sea, empiezan a hablar sobre filosofía, cosas así. Una sensación placentera, ¿ya? Conforme pasan las horas, por ejemplo, de forma clásica aumenta el apetito, ¿ya? No olviden que esto de acá lo están usando para pacientes oncológicos, justo por eso. Aumenta el apetito, es antiemético, es antiemético. Y mientras van pasando las horas, empieza lo que se conoce como la bajada, ¿ya? Va pasando el hambre y hay una sensación de disconfort que hace que la persona quiera fumar más. El uso crónico de marihuana, de cannabis, es el síndrome, o puede verse con síndrome amotivacional, cuyo síntoma principal es abulia, ¿ya? Falta de interés, de voluntad para hacer las cosas. Eso hace que muchas personas dejen el colegio, la universidad, etc. El síndrome amotivacional es similar a la depresión, pero tiene mal pronóstico, es complicado manejarlo.
la abstinencia a marihuana da solo síntomas psíquicos, ¿ya? A veces deseo intenso, etcétera, pero no como con cocaína, por ejemplo, y no como con alcohol o con opiáceos. Síntomas psíquicos, pero produce abstinencia. El tratamiento es inespecífico, pues, inespecífico. A veces los antidepresivos ayudan para el síndrome motivacional, pero más que todo son terapias psicológicas, ya intervenciones. No olviden, factor de riesgo para esquizofrenia, también, educación, etcétera. Vamos a terminar con un resumen de los principales síndromes tóxicos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque pueden poner casos y algunas de estas cositas van a hacer la diferencia entre cada uno. El alcohol es depresor del sistema nervioso central y las pupilas en la intoxicación son normales. En los opiáceos, que también es depresor, las pupilas van con miosis, ya eso no olviden, porque puede poner un caso clínico de esto, con miosis. El cannabis tiene una acción tanto relajante como estimulante, en especial en percepción. Pupilas normales. Y en cocaína, que es estimulante, las pupilas van a estar midriáticas, ¿ya? Bien.